en Marcos capítulo 14, versículos 66 al 72. Les invito a que se pueda poner de pie en reverencia a la palabra del Señor. Amén. ¿Se escucha bien? Ahí. Sí. Amén. Leemos. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo: «Tú también estabas con Jesús el Nazareno». Mas él negó diciendo: «No le conozco, ni sé lo que dices». Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: «Este es de ellos». Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: «Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco a este hombre de quien habláis». Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: «Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces». Y pensando en esto, lloraba. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por otro día más de vida, Señor, por permitirnos estar en este lugar, Señor, de reunión, adorando tu nombre, Señor, bendiciendo tu nombre, escuchando de tu palabra, Señor. Y queremos, Señor, que tú nos hables en el día de hoy, que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, me uses para hablar a tu iglesia, Señor, y bendigas a tu iglesia, la edifiques de una forma, Señor, buena como sueles hacer. Te rogamos y te ruego en nombre de Jesús que me asistas en este momento, sabiendo que no estoy capacitado para hablar tus cosas, pero tu Espíritu Santo, Señor, nos ayuda. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento, hermano? Bueno, anteriormente a los versículos de hoy, vimos cómo el Señor había anunciado a Pedro que él le negaría en los versículos 26 al 31 de este mismo capítulo. Luego de esto el Señor oró en Getsemaní, y mientras él estaba orando allí en el Getsemaní, lo arrestan. Viene un grupo de soldados traídos por Judas, aquel amigo que traicionó a su maestro, y entonces el Señor es llevado ante el concilio, dice la palabra del Señor. Un concilio fraudulento, como hemos visto, un concilio donde aquellas personas lo hicieron de una forma impía, de una forma sin misericordia delante de nuestro Señor, y juzgaron a Jesús injustamente. Allí, comprendiendo esto, nosotros venimos al texto del día de hoy, que este resumen es corto porque los textos son largos, y comprendiendo esto pasamos a nuestros versículos. En el primer versículo nos dice que estaba Pedro, si quiere volver a leer conmigo, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y en el versículo 67 dice: «Y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno». Pedro llegó hasta aquel lugar y entró a la casa del sumo sacerdote, nos dice nuestro texto, con la ayuda de un discípulo. Probablemente ese discípulo sea Juan, y eso lo vemos en el capítulo 18 de Juan, versículos 15 y 16, y se los leo, dice: «Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro». Así que de esta manera es que Pedro llega al patio de la casa del sumo sacerdote, donde están juzgando a nuestro Señor Jesucristo. Él quería ir a hacer algo. Él había dicho a Jesús que él no lo negaría, que él iría aún hasta la muerte con el Señor. Así que Pedro estaba en ese camino de tratar de cumplir con su palabra. Y llega hasta la puerta de la casa del sumo sacerdote. Es esta la manera en que Pedro entra a la casa del sumo sacerdote. Y nuestro versículo nos dice que esta criada vio a Pedro
que estaba en una especie de fogata calentándose y lo observó y lo vio a Pedro. Y probablemente sea la misma criada que atendió a la puerta. Y entonces conoció a Pedro, se inquietó tuvo una inquietud de conocer a Pedro, de ir a ver quién era, porque se le hacía conocida su cara. Pero esta criada dice, tú también estabas, le dice en el versículo 67, con Jesús el Nazareno. Esta afirmación que hace esta mujer es una afirmación despectiva, llamándole Nazareno, porque era una afirmación que despreciaba a estas personas. Tú también estabas con ese, ¿no? Como diciéndole, con Jesús el Nazareno, con aquel. Nazarenos eran despreciados para los judíos de ese tiempo. Pero además esta expresión de la criada no nos tiene que llevar a pensar de que ella intentaba culpabilizar a Pedro, sino que fue una observación de ella al reconocer como discípulo del Señor a esta persona. Ella simplemente observó y reconoció que Pedro era un discípulo del Señor. No nos debe hacer pensar el texto, porque no lo dice, de que esta mujer intentaba culpar a Pedro. Pero ¿acaso Pedro, podríamos decir, corría riesgo de morir si ya había un discípulo del Señor acompañándolo al Señor y nadie estaba buscando a ese discípulo para matarlo? Los fariseos, los escribas, ya tenían a quien querían, y era a Jesús. Y ya tenían lo que ellos deseaban. Ya habían coimado a Judas y ya habían conseguido su propósito. ¿Era necesario matar a alguien más? No, iba a ser algo perjudicial para ellos, asesinar a alguien más. Así que no podemos pensar que esta mujer intentaba culpar a Pedro, sino que simplemente se fijó y lo señaló y dijo, vos sos uno de los discípulos del Señor. Pedro, pienso yo, no corría riesgo de morir, pero lo cierto es que esta declaración de aquella criada hizo que Pedro respondiera lo siguiente, en el versículo 68. Mas él negó diciendo, no le conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo, la primera vez que canta el gallo, en la primera vez que él niega al Señor. ¿Por qué Pedro responde de esta manera? Porque Pedro estaba aterrado, porque Pedro tenía miedo, el miedo se había apoderado de Pedro, con la afirmación de aquella simple criada. Y que alguien tenga temor por la afirmación de una simple criada era probablemente algo, como decía, de debilidad en el hombre, en la persona de Pedro. ¿Por qué? Porque una criada era una esclava, y lo que decía una criada no le daban importancia a las personas en ese momento. Pero al escuchar que la criada señalaba a Pedro diciéndole que él era un discípulo de Jesús, fue suficiente para que Pedro negara al Señor Jesús. El miedo, el terror que había en Pedro se había apoderado de él, y lo único que podía decir y hacer era lo que Jesús ya le había dicho que él haría, que lo negaría. A pesar de que este apóstol había ido a buscar y a demostrarle a Jesús que él podía llegar aún hasta la muerte con él, por la declaración de una simple criada, Pedro se desespera y dice, no conozco a este hombre, ni sé lo que dices. De aquí en más podemos decir, hermanos, que ilustrativamente comienza el naufragio del apóstol Pedro, porque así como se encuentran personas hundiéndose en un barco y buscan desesperadamente abrazarse a algo para no morir, así el apóstol Pedro se encontraba completamente desesperado, lleno de temor y naufragando de sus dichos de que seguiría a Jesús aún hasta la muerte. Pero Pedro se abrazaba a la mentira y al pecado.
Es así que este barco de autoconfianza comenzaba a despedazarse con la simple afirmación de esta criada. Pedro, al responder a la afirmación de esta criada, lo que hace primeramente es mentir, porque él dice que no conoce al Señor, pero él sí conocía al Señor. Así que lo primero que hace es mentir. Él dice, no conozco a este hombre de quien habláis. Lo que podemos decir, hermanos, es que el pecado es tan, pero tan engañoso, que uno no se queda simplemente en pecar una vez. Pablo dice que el pecado es sobremanera pecaminoso. Cuando nosotros pecamos y nos olvidamos de arrepentirnos, no le damos lugar al arrepentimiento, vamos a pecar aún peor. Vamos a seguir pecando más. Esto es lo que le pasó al apóstol Pedro. No se quedó en decir que no conoce a su maestro, sino que además agrega que no sabe lo que la criada dice. ¿Qué está diciendo Pedro con esto? ¿Qué es lo que Pedro trata de decir con esto? Prácticamente Pedro está diciendo que la criada es la que está mintiendo y no él. No sé lo que dices, le dice. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Este tipo de actitud, mis hermanos, es lo que causa el pecado en nuestras vidas. Nos volvemos ciegos y de la misma manera que Pedro, al pecar una vez, lo volvemos a hacer otra vez y otra vez y otra vez. El apóstol Pablo dice que el pecado es pecaminoso sobremanera. El pecado trae consigo más pecado si no nos arrepentimos. Ahora, cuando en nosotros hay una actitud de arrepentimiento, de humildad, de humillación delante de Dios, ahí terminó la historia. Pero cuando nosotros no queremos perdonar, por ejemplo, a nuestro hermano que nos ofendió, entonces continuará ese pecado aún más y más y más y más. Así estaba el apóstol Pedro. Pedro salió a la entrada y cantó el gallo por primera vez, y la criada, dice, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Ahora la criada no quiere decir nuevamente que Pedro, señalarlo a Pedro y decirle que vos estabas con Jesús el Nazareno. ¿Por qué motivo? Porque ya Pedro había expuesto a esta mujer como que era una mentirosa. Y ahora la criada lo que hace es ir y a decirle a los otros hombres que estaban ahí que ella lo había visto con Jesús el Nazareno. Este es de ellos. Ella se está protegiendo de Pedro. Así que Pedro nuevamente niega otra vez conocer al Señor. La segunda vez que Pedro vuelve a negar al Señor y casi de forma inmediata. En el versículo 70, si me acompaña. Dice, pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Aquí, hermanos, podemos ver dos cosas. En principio, que Pedro tenía una tonada distinta. La forma de hablar de Pedro, cómo él utilizaba sus palabras, delataba de dónde él provenía. Así como vemos personas que vienen de otras provincias y nos damos cuenta por su tono de dónde son. De la misma manera, este apóstol tenía una tonada. Cada uno de nosotros nos podemos dar cuenta cuando personas vienen de la provincia, ¿no? Así era el apóstol Pedro, hablaba en un tono y en un uso de palabras completamente distinta a la de ese lugar. Pero además Marcos dice otra cosa, que la manera de hablar de Pedro era semejante a la de los discípulos de Jesús. Esto ya es completamente distinto. Esto quiere decir que la forma de hablar de Pedro era respetuosa, era una forma cristiana de hablar. Ya no hablaba como hablaba antes, de esa manera quizá bruta, porque Pedro era un hombre tosco, dice la palabra. Ya no hablaba de esa manera,
estos 3 años con Jesús habían ayudado, habían dado efecto en la vida de Pedro. Y Pedro ahora hablaba completamente diferente. Lo reconocían como un discípulo de Jesús por la manera en la que él hablaba. Era respetuoso, era cristiano. Nosotros nos caracterizamos por hablar diferente al mundo, ¿no? Ya no hablamos como antes, con malas palabras, con enorgullecimiento, como hablan los hombres, jactándose, o al menos intentamos hablar de una manera diferente, de una manera distinta. Porque Cristo viene a transformar toda nuestra vida, aún nuestra forma de hablar. Y así había pasado con Pedro. Había sido transformado por su Señor de tal manera que hablaba diferente y que lo reconocían como un discípulo del Señor Jesús. Pero ¿saben qué hace Pedro? Para que no piensen que él estaba con Jesús y para evitar que lo reconocieran como un discípulo de Jesús, lo que hace él es tratar de convencer a todos, maldiciendo y jurando y utilizando palabras con ese lenguaje que él antes seguramente utilizaba, nuevamente, para que no reconozcan, para que lo pasen por alto y para que no vean que él sí verdaderamente es un discípulo de Jesús. Versículo 71. Entonces él comenzó a maldecir y jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Pedro empezó a maldecir y empezó a jurar. Y decía que no conocía a Jesús. Pedro, al decir maldición, la palabra, cuando dice que él empezó a maldecir, literalmente él empezó a decir malas palabras. Él empezó a decir malas palabras. Es decir, yo no conozco a este hombre con malas palabras. Y no solo eso, sino que empezó a jurar de que él no conocía a Jesús. Y esto es un pecado aún más grave, porque Jesús les había dicho, cuando les enseñó, y él recordaba seguramente esto, que no debían jurar ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Igualmente, el apóstol Pedro, ciego a esto, como decía antes, el pecado es sobremanera pecaminoso, el apóstol Pedro empieza a jurar que no conoce a Jesús. Este discípulo infiel había llegado al fondo de su pecado, al momento de negar a su Señor. Lo había negado de tal manera que ya estaba completamente desesperanzado, podríamos decir. Versículo 71. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. La palabra en los textos paralelos dice Juan que él lloró amargamente, porque dice que él vio el rostro del Señor Jesús mirándolo a él. Y Jesús no dijo absolutamente nada, simplemente lo miró. Y Pedro se quebrantó por completo y no pudo resistir. Y fue a buscar un lugar para poder llorar amargamente. Esto es lo que hace muchas veces. Nosotros creemos que estamos firmes. Así como Pedro, ponemos nuestra confianza en nosotros mismos, pensamos que estamos firmes, que realmente estamos firmes en Dios. Y cuando fallamos, nos sentimos completamente tristes, de la misma manera que Pedro, angustiados, agobiados. Pero Jesús conoce a Pedro y te conoce, hermano. Conoce nuestras debilidades, conoce nuestro pecado, conoce lo más íntimo de nosotros. Y la palabra de Dios dice que aún así nos amó. Eso es lo más impresionante. Que a pesar de que nos conoció, aún así nos amó. Ayer hablábamos en Padua que el Señor eligió a lo vil, que eligió a lo menospreciado de este mundo. Aún así Él nos amó, siendo lo vil, lo menospreciado. Eso es lo más impresionante. Que aún cuando Jesús conoce lo que verdaderamente hay en nuestros corazones, el pecado que mora en nosotros aún nos ama, conoce nuestras debilidades,
pero sabe que somos polvo, como dice el Salmo, y se compadece de cada uno de nosotros. Dice el Salmo 103, versículos 13 y 14, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que somos polvo. Amén. Cuando tenemos este pensamiento, como Pedro, una actitud que se antepone a la voluntad de Dios, enorgullecida en cuanto a la voluntad de Dios, que podamos someternos a la voluntad de Dios en humildad, que podamos rechazar esa actitud, porque no es una actitud cristiana, porque no es una actitud que venga de parte del Espíritu Santo, sino que es algo que viene de nuestra carne, de querer anteponernos a la voluntad de Dios. Que podamos, conforme al amor que tiene Jesucristo por nosotros, reconocer y vivir de una manera humilde delante de nuestro Señor Jesús. Así como Pedro, quizá ahora no lo vemos, ahora Pedro está llorando amargamente en nuestro capítulo, pero más adelante Pedro escribe sus cartas donde él enseña todo lo que él ha vivido anteriormente y todo lo que él aprendió de su Señor. Verdaderamente ahora sí Pedro había aprendido la lección, que su Señor, lo que Él dice, se cumple, y lo que nosotros muchas veces decimos, si está en la voluntad de Dios, se cumplirá o no. Amén. Cuando Pedro comenzó a llorar amargamente, es cuando comenzó su proceso de crecimiento y de restauración en su vida. Así que cuando hay quebrantamiento en nuestros corazones, por el pecado que mora en nosotros, probablemente es que Dios está haciendo una obra en nuestra vida, en la cual nos está llevando a crecer un poco más, cada día, conforme a su voluntad. Porque como decíamos ayer, el Señor nos creó para la gloria de su nombre. Y Cristo es el primero en todo. Pedro, por último, hermanos, ya terminamos, supo que su vida no valía más que la vida de su Señor. Ahí sí lo entendió. Él estaba tratando de cuidar su vida, de que no lo maten. Pero al mirar al Señor, entendió que la vida de nuestro Señor valía más que su propia vida. Así que, hermanos, hasta aquí la palabra del Señor. Amén. Dios les bendiga. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu amor, por, Señor, la obra de